favor, déjenme salir de este lugar. Se los ruego. No falsifique los datos. En verdad no. Escuché que era una estudiante destacada, pero la encerraron por fraude académico y difamar a su compañera. Nadie ha venido a verla. Qué lástima. No hay por qué compadecerse de ella. ¿Sabes a quién difamó Maya Navarro? Una brillante investigadora que acaba de ganar un importante premio y tiene a 5 talentosos estudiantes de último año apoyándola. ¡Qué impresionante! Alguien tan astuta como ella merece pudrirse en la cárcel. Vámonos. Te negaste a escuchar mi explicación. Y te creíste las acusaciones de Maya. Metiéndome a la cárcel y dejándome pudrirme aquí. Pero al final, esa es mi investigación. La que en verdad ha construido su reputación. Si tuviera una segunda oportunidad, no me entrometería. Debería haberme quedado mirando cómo Maya los arruinaba a todos. Cambiaría de carrera. Volvería a empezar. Y me mantendría lejos. ¡Lea, ¿te das cuenta de tu error? Acusaste a Maya de plagio, por lo que entró en depresión y lleva días sin ir a la escuela. ¿Yo volví a la vida? El profesor Huerta dijo que si te disculpas con ella delante de toda la escuela, no insistirá más en el asunto. Roberto, acepto disculparme. No solo eso, también voy a cambiarme de carrera. Esta vez voy a ver cómo esta gente cae en la trampa de Maya. ¿Te disculparás? ¿Por qué de repente se siente tan diferente de la Lea que conozco? Bueno, entonces está decidido. Voy a decirle al profesor Huerta. Date prisa y escribe tu carta de disculpa para que puedas leerla delante de todos mañana. En mi vida pasada, Maya difundió ese rumor para poner a los estudiantes de último año en mi contra. Esta vez, dejaré que consiga lo que quiera. Me gustaría ver cómo esos 5 son engañados por completo por ella. Mira, ella fue una vez la única estudiante mujer del profesor Huerta, quien afirmó que Maya copió su trabajo por celos. Solo recibió la atención de los 5 brillantes por sus buenas notas, pero luego Maya se transfirió, que es igual de inteligente y es aún más bonita. Mira su cara tan repugnante. Ni siquiera sirve para ilustrar los zapatos de Maya. No entiendo por qué los 5 brillantes siguen defendiéndola. ¿Quién te dijo eso? Los 5 están del lado de Maya. La disculpa pública, en realidad, fue una idea de Gabriel. Así que fue idea de Gabriel. Gabriel es el más inteligente del equipo. Tiene tanto el cerebro como la apariencia. Yo había elegido esta carrera por él. Él solía ser mi ídolo y ejemplo a seguir. Pero ahora en este momento, ya no. Lea, siempre pensé que eras una buena persona. Nunca esperé que cayeras tan bajo como para difamar a alguien por una asignación. Maya es demasiado amable. No tienes idea de cuánto ha sufrido por tu culpa. Está más delgada y demacrada. Esos grandes y brillantes ojos suyos han perdido toda su luz. Cuando la veas, discúlpate con ella como es debido. ¿Entendido? Entendido, Iván. Lea nunca ha sido de las que se echan atrás. ¿Por qué lo acepta con tanta calma ahora? Maya. Lea, por fin estás aquí. Estoy aquí para disculparme. Lea, ¿sigues sospechando de mí? En verdad no plagié tu trabajo. Si no me crees, puedes reportarlo a la escuela y dejar que investiguen. Ya te lo dije. Vine a disculparme. Nuestros documentos son similares y tenía algunas dudas, pero no tuve la intención de reportarte. Ni siquiera se lo había mencionado a nadie. Sé que no pretendías hacer daño,
Pero Maya salió lastimada por tu culpa. Si no hubieras presionado para que se investigara, nadie la estaría acusando de plagio. Pedirte que te disculpes no es mucho. Además, siempre le he agradado a Lea. Se puso celosa y empezó a alejar a Maya cuando vio cuánto me importaba Maya. Pero solo las veo como hermanas. Que Maya fuera calumniada fue en parte mi culpa. Así que tengo que defenderla. Tienes razón, señor Lozano. Señor Lozano, nunca me llama así. Siempre era Gabriel. ¿Qué está pasando? ¿Está haciendo un berrinche? Si no es para tanto, Lea, estoy de acuerdo con Gabriel en esto. Sabemos que no pretendías hacer daño, pero Maya es sensible, así que tranquilízala y todo estará bien. Tienes razón, Juan. Yo la tranquilizaré. Maya, lo siento. Te han tratado injustamente por mi culpa. Es todo mi culpa. Te pido disculpas sinceramente. ¿Puedes perdonarme? Pero nunca te culpé. Lea siempre ha sido necia y persistente. Nunca se rinde fácilmente hasta que descubre la verdad. ¿Cómo pudo dejarlo pasar? ¿Cómo se supone que siempre la discordia entre ellos ahora? Profesor Huerta, ¿lo ve? Se lo dije, Lea no lo decía en serio. Por favor, no se enoje con ella. Aunque no haya sido intencional, lo que hizo estuvo mal. Ella debería asumir las consecuencias de sus errores. Lea, dime, ¿cómo debería castigarte? Lo que usted decida. De todas formas, voy a cambiarme de carrera. Castígueme como quiera. En ese caso, ya que nuestra investigación está a punto de comenzar, tu penalización será organizar todos los documentos para que podamos acceder a ellos fácilmente para el trabajo. Está Profesor, decidido. Aquí está nuestra propuesta de investigación. Lea, ¿qué tal si te ayudo? El profesor Huerta no se enterará si no lo mencionas. Tu castigo, ¿por qué la ayudas? Me preocupa que se moleste mucho por el castigo. No culpes al profesor Huerta. Honestamente, organizar unos archivos es un castigo leve. Nunca pierde la oportunidad de armar un alboroto. ¿Por qué estaría molesta? Maya, me quedé pidiendo disculpas y olvidé darte un regalo. Mira, te traje esto, espero que te guste. Espera, ¿no es esta la medalla que te dio Gabriel en ese entonces? Eso es el premio mayor que Gabriel ganó en su primer concurso médico. Lo apreciaba bastante. Era para animarte. ¿Y tú? Cierto, cuando yo me uní al equipo, fracasé en un experimento y me regañaron. El señor Lozano me la dio para animarme. Dijo que traería buena suerte. Maya, escuché que pasaste por un momento difícil y desarrollaste depresión debido al incidente. Así que quiero transmitirte esta buena suerte. Espero que la aceptes. Quiero esta medalla, pero es algo que Gabriel le dio a Lea. ¿Cómo puedo tomarla delante de él? Esto fue un regalo de Gabriel para ti. No puedo tomarla. Escuché que la disculpa pública fue idea suya. Supongo que debe preocuparse mucho por ti. Es solo una medalla. No le importaría. ¿Verdad, señor Lozano? Me culpa por obligarla a disculparse, pero ella es la que está equivocada. ¿Cómo puede ser tan mezquina? ¿Solo una medalla? Fue la primera medalla que gané. Me llené de tanta alegría en aquel entonces y ahora me arrepiento con la misma intensidad. No me aprecia en absoluto. No puedo creer que solía tratarla como a mi propia hermana. Lea Soto, has ido demasiado lejos. Señor Lozano, ¿no está dispuesto a usarlo para animar a Maya? Pensé que estarías feliz también. Nadie estaría feliz al ver que un regalo que dieron está siendo entregado a otra persona. Lea, ¿cómo no lo entiendes? Pero tú no eres cualquier persona. Eres la favorita de nuestro equipo. Al señor Lozano no le importaría, ¿verdad? Claro que no. Maya, quédate con esta medalla. No seas como algunas personas que no saben nada sobre modales básicos. La subestimé. Acaba de avergonzar a Gabriel delante de todos. ¿No quiere quedarse en este equipo? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué tuviste que enojar a Gabriel?
¿Acaso quieres continuar con tu investigación? El señor Lozano se preocupa mucho por Maya. Pensé que estaría feliz. No esperaba que se enojara tanto. Lo siento tanto, Maya. No sabía que el señor Lozano se lo tomaría tan mal. Solo son juegos mentales. Vamos, si puedo con la investigación, esto no es nada. ¿Por qué siento que Lea, quien antes estaba tan centrada en la investigación, ha cambiado? Después de lo que pasó en mi vida pasada, jamás volveré a ser su víctima. Esta vez debo de cambiar de carrera. Creen que incriminé a Maya, así que tengo que esforzarme aún más para ganarme su confianza. Oye, ¿tienes hambre? Te traje algo de comer. Gracias, Juan. Realmente no he comido en todo el día. Es toda la comida que me encanta. Gracias, Juan. Esto es para Maya. Una persona despreciable como tú merece morir de hambre. Quiero un matón fuerte a hierbas. Lo siento. ¿Qué haces con él? Ese es Sergio Mora. Dicen que hay dos chicos muy guapos en nuestra facultad con vibras opuestas. Gabriel es un caballero refinado y perfecto, mientras que Sergio es frío e inaccesible. Así que él es Sergio. No está en buenos términos con Gabriel. Será mejor que te alejes de él. Como no está en buenos términos con Gabriel, definitivamente quiero conocerlo mejor. ¿Me estás escuchando? Ya enojaste a Gabriel esta mañana. No lo molestes más. Juan, ¿puedes llevarte estos materiales? Ir a buscar otras cosas. ¿Por qué me miró con tanta frialdad hace un momento? Nunca me había mirado de esa manera. ¿Sigue enojada porque la obligamos a disculparse esta mañana? Lea, eres una mezquina. Solo espera. Expondré tu verdadera cara y defenderé a Maya. ¿Ni siquiera soportas una mirada fría? Entonces, ¿cómo te lo vas a tomar? Cuando yo te pague por todo lo que me has hecho. En mi vida pasada, Juan tuvo que juntarse con Gabriel para seguir siendo relevante porque no tenía prestigio ni un talento real. Al principio Gabriel me admiraba, así que Juan me usó para así ganarse su favor. Ahora que Maya tiene la atención de Gabriel, me pisotea para complacerla. Juan, gracias. Tú no eres más que un maldito imbécil egoísta. Profesora Reyes. Me gustaría transferirme a su departamento. Te conozco. Eres la prodigio de medicina clínica que una vez fue la única estudiante del profesor Huerta. ¿Por qué quieres venir a mi departamento en lugar de unirte a su equipo? Quiero centrarme en la investigación real, en lugar de desperdiciar mi energía en asuntos sin sentido. Y lo más importante, quiero realizar una gran investigación. Puede que mi departamento no sea tan popular como el del profesor Huerta, pero eso no significa que puedas unirte cuando quieras. Tenemos una consulta pronto. Debes nombrar los puntos de acupuntura para transferirte a nuestro departamento. Bien, dime qué viste.
Dime qué viste. Bueno, hubo 2 sesiones. La primera sesión incluye 3 puntos de acupuntura en el meridiano del estómago, 4 en el meridiano del intestino grueso y 2 en el vaso rector. La segunda sesión incluye 4 puntos de acupuntura en el meridiano del riñón y 3 en el meridiano del corazón. El incienso calmante contenía hisopo, ramas de casia, artemisa, lavanda, costus, entre otros. No me digas que identificaste los ingredientes solo por el olor. Tomé un curso de farmacología de hierbas en mi 2º año para poder ganar el premio en efectivo en un concurso de farmacología. De verdad estudié muy duro. Ah, con razón tu nombre me suena mucho. Así que fuiste tú quien me ganó el primer lugar en el premio, llevándote $50,000. Como era de esperar de un ganador, no me decepcionaste. Bien, Lea. Bienvenida al departamento. Gracias, profesora Reyes. Bienvenida. Gracias, Sergio. ¿Estás bien? Vuelvo a oler el aroma a hierbas. ¡Lea! Estás despierta. Te desmayaste por una gripe, una grave condición estomacal y fatiga excesiva. Gracias por traerme, Sergio. No te muevas, solo acuéstate y descansa. No te preocupes, la profesora Reyes no es de las que hacen trabajar demasiado a sus estudiantes. Solo descansa bien. El trabajo puede esperar. Lo siento, el número que ha marcado no está disponible. No contestó. Lea se está pasando de la raya. Incluso ignora las llamadas de Gabriel. Llamaré a su dormitorio. Su compañera de cuarto dijo que se enfermó y que la hospitalizaron esta tarde. ¿La hospitalizaron? Vamos a visitarla. ¡Espera! ¿Acaso no quedamos en cenar con Maya? Acaba de regresar y sigue emocionalmente inestable. Incluso el profesor Huerta dijo que no deberíamos enojarla. Si todos vamos a visitar a Lea, ¿qué hay de Maya? Tienes razón. Tenemos que cumplir nuestra palabra con Maya. Visitemos a Lea otro día. Siempre ha sido independiente. Así que no tenemos que preocuparnos mucho. Haremos lo que digas. Oye, ¿ya te enteraste? Lea se cambiará de carrera pronto. ¿Te refieres a Lea Soto, la estudiante destacada de nuestro departamento, la que calumnió a Maya? Sí, es ella. Escuché que ya completó la asignación para el cambio. ¿De qué estás hablando? Gabriel, no sabíamos que estabas aquí. Acabas de decir que Lea va a cambiar de carrera. Eso es imposible. Se está preparando para la asignación final del profesor Huerta. No hay manera de que se transfiera. La verdad es que no estamos seguras. Es solo algo que escuchamos. No me importa quién te lo haya dicho. Deja de difundir rumores sin fundamento. Entendido. Entendido. ¡Ay, te lo digo! Lea, probablemente ella misma inició el rumor solo para molestarnos. Lea no es de las que hacen juegos mentales. Yo dudo que lo hiciera. Esa era la Lea de antes. Desde que Maya apareció, ha estado maquinando todo el tiempo. Todos saben que su mayor objetivo es unirse al equipo del profesor Huerta. Lo más probable es que ese rumor simplemente sea su forma de molestarme. En ese caso, no hay necesidad de que la visitemos. Ya que está hospitalizada, ¿qué pasa con el trabajo en la sala de datos? Si esto retrasa la investigación, el profesor Huerta no estará feliz. El trabajo no es nada complicado. Solo se trata de ordenar archivos. Podemos turnarnos y terminarlo. Solo espero que, una vez que terminemos de ordenar los archivos, Lea no se enfade por sentirse inútil de nuevo. Bueno, no es nuestro problema. No podemos seguir mimándola. Ya era hora de que se dé cuenta de que no es indispensable. Sí, haremos lo que diga. La profesora me mandó una tarea. Estás muy emocionada por una tarea sencilla. Puede que sea una tarea sencilla, pero al menos no es trabajo pesado. Lea,
Los resultados de la evaluación se publicarán pronto. El profesor Huerta tiene una mala opinión de ti después de que calumniaste a Maya. Así que esta evaluación es muy importante. ¿Entendido? Para volver a caerle bien al profesor Huerta, no he tenido un descanso en 3 meses. El profesor Huerta me dio un excelente... ¿Por qué? ¿Por qué? Fui yo quien hizo todo el trabajo más duro y sucio en el equipo. Y fui quien resolvió múltiples obstáculos de investigación. No entiendo por qué obtuve un fracaso. Lea, ¿estás celosa de las calificaciones de Maya? ¿Y cuestionando al profesor Huerta? Además, ¿a qué te refieres con el trabajo más duro y sucio? Todo lo que hiciste fue organizar archivos en la sala de datos. Cualquiera podría hacerlo. ¿Cualquiera puede hacerlo? Tuve que revisar miles de archivos. La verdad es que hice mucho más que eso. ¡Basta! No lo hiciste bien y es tu culpa. ¿Cómo pudo ser culpa del profesor Huerta? ¿Sabían siquiera que, gracias al trabajo que desprecian, terminé con una grave condición estomacal? Lea, en lugar de maquinar y hacerte la víctima, mejoras más experimentos. ¿Quieres? Vámonos. No voy a hacer el trabajo agotador e ingrato de nuevo. Mejor que lo experimenten ellos mismos. No sé lo que pasaste con el profesor Huerta, pero la profesora Reyes nunca se lleva el mérito del trabajo de los estudiantes. Ella siempre reconoce nuestros esfuerzos. Lo sé. Por eso estoy honrada de formar parte del equipo de la profesora. Ya escribí mi solicitud de transferencia. Una vez que se lo envié al profesor Huerta, he terminado por completo con su investigación. Aquí viene Maya. Gabriel, este restaurante es muy elegante. Es solo una comida. Algo sencillo está bien. Gabriel lo tiene todo. Tiene buena apariencia, talento y el historial familiar perfecto. Este lugar es caro. Es tan generoso. Esta cena es para ti, así que tiene que ser agradable. Espero que te ayude a distraerte de las cosas. Muy bien. Salud. Sí. ¡Salud! ¡Salud! ¿Por qué no está Lea? ¿Sigue enojada conmigo? Claro que no. Está enferma y en el hospital. No le dijimos sobre la cena. ¿Qué tiene? ¿Es grave? Quiero visitarla. Tiene buena salud. Aunque esté enferma, no debería ser grave. Además, ni siquiera contestó las llamadas de Gabriel hoy. Aunque quisiéramos visitarla, no hay forma de contactarla. Ah, ¿ni siquiera contestó las llamadas de Gabriel? ¿Podría estar gravemente enferma? Debe estar fingiendo. Estaba perfectamente bien esta mañana. ¿Ahora está enferma de repente? Apuesto que solo está jugando con la carta de compasión. Maya tiene razón. Gabriel, ¿por qué no intentas llamar a Lea otra vez? ¿Y si de verdad está gravemente enferma? Ay, lo dudo. Eres el único que se preocupa por ella. Creo que Lea está haciendo esto a propósito. Le ofreció la medalla de Gabriel a Maya como disculpa esta mañana y ahora ignora sus llamadas. ¿No es obvio? Solo está haciendo un berrinche porque Gabriel la obligó a disculparse. Olvídense de ella, a comer. Era la única chica del equipo, así que la consentimos. Haciendo que ahora actúe con tanto derecho. Esto le enseñará una lección y la hará dejar de actuar con descaro. Honestamente, tengo parte de la culpa. Me uní al equipo de repente y todos me han estado cuidando. Es entendible que se sienta molesta. Probablemente por eso intentó difamarme. Debería disculparme con todos ustedes. Ah, esto no es tu culpa en absoluto. Ustedes son demasiado amables. Si Lea fuera tan sensible como tú, nada de esto habría pasado.
¿Profesor Huerta? ¿Hola? Sabes que Lea se va a ir. ¿Qué? ¿Se va? ¿Se lo dijo ella misma? No te lo estaría preguntando si lo hubiera hecho. Me acaba de enviar un correo electrónico. Te lo reenvío. De acuerdo. ¿Quién se cree que es para retarme? No es indispensable en mi equipo. Y definitivamente no necesito a alguien así de inmaduro. Gabriel, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? Lea se va a ir del equipo. Acaba de enviarle un correo electrónico al profesor Huerta al respecto. El profesor Huerta está furioso y me dijo que averiguara si hablaba en serio. ¿Está loca? Estaba desesperada por entrar y ahora renuncia. ¿Qué le está pasando? Ya te lo dije. Solo está haciendo un berrinche. Al final del día, solo quiere echar a Maya del equipo. Probablemente piensa que el equipo no puede funcionar sin ella. ¡Qué descarada! Sí. El profesor Huerta dirige al mejor equipo de investigación del país. Mucha gente mataría por un puesto. Exactamente. Qué ilógico, ¿no? No. Lea se toma las cosas como estas en serio. No importa cómo se sienta, siempre es sensata y profesional en el trabajo. Dejar al equipo por despecho no es propio de ella. ¿Realmente lo dice en serio? Esto es mi culpa. Lea debe estar dejando el equipo porque me odia. Hablaré con el profesor Huerta y le diré que no lo apruebe. Debería ser yo quien se fuera. Comparada conmigo, que acabo de incorporarme, Lea lleva años en el equipo y sabe cómo trabajar con ustedes mucho mejor que yo. Aunque aprobara el examen, nunca sería tan buena como ella. Maldita Lea, haciendo algo así para ganarse compasión. Si sigue en el equipo, me aseguraré de que haga todo el trabajo y no se lleve ningún mérito. Una vez que el profesor Huerta y los estudiantes de último año pierdan la paciencia con ella, tendrá que irse en desgracia. Pero, ¿qué es esto ahora? ¿Se va por su cuenta? ¿Qué estás diciendo? Eres bonita, trabajadora y tienes muchos admiradores en la escuela. Sí. Pero tú siempre has sido disciplinada, dedicándote por completo a tus estudios. Nunca te andas con rodeos y eres considerada, a diferencia de algunas personas. Si alguien debe irse, es ella. De ninguna manera te vas. Hablaré con ella personalmente. Si está decidida a renunciar, que así sea. Déjame hacerlo. La ayudé a aprobar el examen de admisión. Quiero preguntarle, si se rinde ahora, ¿cuál fue el propósito de todo lo que hice? Iré contigo. No puedo permitir semejante error después de tantos años en el mismo. Comamos. ¡Guau, Lea! Incluso cuando no estás, me arruinas la cena. Sabía que estos tipos no la dejarían ir tan fácilmente. No, necesito encontrar una manera de ponerlos completamente en su contra. Lo siento, Gabriel. Nos invitaste a cenar, pero se arruinó. Si no me hubiera peleado con Lea, no te habrías encontrado en una situación tan difícil. Esto no es tu culpa. Si alguien tiene la culpa, es Lea. Solía ser sensata. No sé qué le pasó. Esto definitivamente no es culpa de Maya. Esto demuestra lo aterradores que pueden ser los celos de una mujer. ¿Verdad, Gabriel? En realidad, todos en el equipo se dan cuenta de que a Lea le gusta Gabriel, pero él solo la ve como una hermana. Antes no era un problema y nos llevábamos muy bien, pero desde que Maya se transfirió a nuestro departamento se ha convertido en la estrella y mucha gente en el foro de la escuela ha empezado a querer que sea pareja de Gabriel. Eso hace que Lea esté celosa y odie a Maya. No digas tonterías. Tú y Lea son mis compañeras de equipo y las trato por igual. Nunca pensé que Lea te guardara rencor por esto. Si ese es el caso, te debo una disculpa. No, esto no es tu culpa en absoluto. Encontraré la oportunidad de explicárselo todo. En realidad, no hay nada entre Gabriel y yo. No hace falta que le expliques. Con quien tenga una relación cercana no es asunto suyo. Si reacciona de forma exagerada por esto, solo hará que la desprecie más. Cuanto antes se vaya. Todo es mi culpa. Si no fuera por mí, no estarían en desacuerdo.
Como dije, no es tu culpa. Si alguien tiene la culpa es Lea. Ella piensa demasiado las cosas. Simplemente quédate en el equipo. Te apoyamos. Escucharemos a Gabriel. Gabriel, eres tan bueno conmigo. No sé cómo devolverte el favor. Si a Gabriel le desagrada Lea, todos los demás seguirán su ejemplo y mantendrán la distancia. Tarde o temprano, será mío. A comer. Disculpe, ¿se hospeda Lea Soto aquí? Deberías consultar la recepción. ¿No es Sergio Mora? El favorito de la profesora Reyes. Quizá conoce a Lea. Deberíamos preguntarle. ¿Olvidaste que no se lleva bien con Gabriel? Además, al profesor Huerta no le cae bien la profesora Reyes. Mejor no hablemos con él. Malas vibras. Esta es la sala de hospitalización. Si no están aquí para ver a un paciente, por favor guarden silencio y no molesten a los demás. ¡Qué tontería! ¡Claro que vinimos a visitar a alguien! ¿No? Entonces, ¿cómo es que ni siquiera saben de qué sala es? Llamaré a Lea ahora mismo. Seguro estará encantada de que Roberto y yo estemos de visita. Lo siento, el número al que intenta llamar está ocupado. Inténtelo de nuevo más tarde. Roberto, eres más cercano a ella. Llámala. ¿Lea? Lo siento, el número al que intenta llamar está ocupado. ¡Hey, hola! Lo siento, el número al que intenta llamar está ocupado. ¿Qué? ¿Ella? ¿Estoy en su lista negra? Este es el hospital holístico. Si no necesitan estar aquí, por favor, no molesten a los estudiantes y pacientes. Vamos. Fueron a visitarla, pero ignoró sus llamadas e incluso los bloqueó. Así es. Sergio no se habría burlado de nosotros si ella hubiera contestado a nuestras llamadas. ¿Sergio? Todos saben que tú y Sergio son enemigos y el profesor Huerta lo menosprecia. Y aún así Lea decidió ir al hospital holístico. Ese es nuestro territorio enemigo. ¿En qué estaba pensando? Solo intenta llamar nuestra atención. Todo es mi culpa. Le pediré disculpas ahora y rogaré por su perdón. No, solo está jugando con nosotros, porque sabe que la visitaremos. Simplemente sigue molesta porque le pedí que se disculpara contigo. Acusó a Maya de plagio. ¿Cómo se atreve a hacernos un berrinche? Supongo que debería llamarla yo mismo. Sí, siempre te escucha. Estoy seguro de que puedes contactarla. Le ha bloqueado mi número. Solo Gabriel puede contactarla ahora. ¿Qué pasa? ¿También te bloqueó? Ah, eso es imposible. A Lea le importa mucho Gabriel. Su teléfono siempre está disponible para sus llamadas. No lo bloquearía. Sí, todos saben cuánto le importa a Gabriel. Debió haber dejado su teléfono en otro lugar, ¿verdad? Eso tendría sentido. Parece que no me bloqueó. Probablemente no esté disponible ahora. ¡Estoy harto de sus juegos tontos! Cambiaré la cerradura del laboratorio más tarde, para que no pueda entrar. Se dará cuenta de sus errores cuando enfrente las consecuencias. Entendido. Estoy realmente viva. Ya no soy aquella persona deprimida que imaginaba que Gabriel y los demás me sacarían de la cárcel y esperaba ser perdonada por ellos. Ahora que cambié de carrera, voy a empezar desde cero. ¿Estás despierta? Sergio, ¿qué haces aquí? Eres nueva aquí. Tengo mucho que enseñarte. Lea, ¿te sientes mejor ahora? El doctor dijo que te desmayaste por agotamiento. Tienes que cuidarte más. Estoy bien, gracias. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que sentí que alguien se preocupaba por mí. Me alegra mucho que estés bien. El doctor dijo que pronto te podrían dar de alta, entonces seremos compañeras de cuarto. Te mostraré todo el dormitorio. Gracias. No me des las gracias. Alguien más me dijo que te cuidara. ¿Quién era? Nadie. Olvida lo que acabo de decir.
¿Lea? ¿Quién es esa mujer al lado de Lea? Nunca la he visto. Mientras Gabriel esté aquí, seguramente Lea se disculpará pronto con él. ¿No me vio? ¿Acaba de ignorar a Gabriel? Siempre miraba a Gabriel tan pronto como aparecía. ¿Qué pasa hoy? Lea está tan rara. ¿De verdad ha cambiado? Lea debe de estar todavía enojada. ¿Por qué no voy a disculparme con ella? No puedo dejar que sea tan indiferente con Gabriel solo por mi culpa. Está bien. Se disculpará conmigo tan pronto como descubra que no puede entrar al laboratorio. ¿Se enojará más por eso? Le importa demasiado unirse al equipo del profesor Huerta y nuestras opiniones. No podría cambiar de carrera. Solo intenta llamar nuestra atención. ¿Te resulta difícil la medicina holística? Pensé que memorizar los puntos de acupuntura y sus efectos sería suficiente, pero resultó ser más difícil en ejercicios prácticos. Vienes de otra área. Es entendible que sea difícil, pero te correré de aquí si no sigues el ritmo, aunque seas la mejor estudiante en tu carrera anterior. No se preocupe, profesora. Haré mi mejor esfuerzo. Este juego de agujas no queda bien. Recuerda comprar un juego nuevo después de clase. Gracias, Sergio. ¿Por qué no me ayudas también, Sergio? Ay, con razón eras la mejor estudiante de medicina. No puedo creer que lo dominaras tan rápido. Yo necesité semanas para aprender esta técnica. Y a ti solo te tomó un momento. No es lo suficientemente bueno. Lía, ¿quieres unirte a mi equipo? ¿De verdad me puedo unir a su equipo? Me alegra que me aceptara como estudiante de intercambio, pero me temo que no le caeré bien a los demás al unirme a su equipo. No te preocupes por eso. Siempre y cuando apruebes el examen, podrás unirte a mi equipo. Gracias, profesora. Haré mi mejor. Lea, la clase de la profesora Reyes terminó. ¿Por qué sigues estudiando? Soy una estudiante de intercambio, así que por supuesto tengo que esforzarme más. Aunque el examen ya terminó, parece que aún no está listo el resultado. Si llego a reprobar el examen, tendré que esforzarme mucho más para sacar una buena nota la próxima vez. No puedo creer que la rama médica dejara ir a una estudiante tan trabajadora. Apuesto a que la profesora Reyes está muy feliz contigo. ¿Ese es Gabriel? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde has estado últimamente? ¿Por qué no regresaste al laboratorio? Cambié la cerradura del laboratorio para que viniera a verme y ni siquiera regresó. No es asunto tuyo a dónde voy. Quítate. ¡Ya basta de tus juegos! Tú tienes la culpa. ¿Y aún así quieres que te consolemos? Creo que lo estás pensando demasiado. Yo nunca te he pedido que me consoles. Pero le enviaste un correo al profesor Huerta diciendo que renunciabas. Renuncio. ¿Qué hay con eso? Lea, deja de ser tan necia. Si estás enojada porque Gabriel te dijo que te disculparas conmigo, te pediré disculpas por eso. Tú tienes la culpa de esto. ¿Por qué debería Maya disculparse contigo? Gabriel, la verdad es que no creo que pueda soportar tal acusación. Si sigues jugando, no podré evitar que renuncies. Gabriel, yo nunca te pedí que me salvaras. Yo tomé la decisión de enviar ese correo. ¿Qué problema hay con eso? Estabas tan desesperada por unirte al equipo del profesor Huerta. ¿Cómo pudiste rendirte así como así? Me esforcé mucho por ti. ¿Te esforzaste? ¿Te refieres a aprovecharte de mi culpa por rechazarte y usarme incontables veces? ¿Te confesaste con ella? ¿Cuándo fue? Lea, no inventes cosas. Debería de hacer capturas de pantalla de nuestro historial de chat y enviarlas al chat grupal para que todos se enteren de lo que pasó. Eso fue hace mucho tiempo. Dejé de amarte hace mucho tiempo. ¡Deja de halagarte! Iván, no me habría acordado de esto si no me hubieras llamado desagradecida. ¿Necesitas que te dé más detalles?
¿Iván se ha confesado a Lea antes? No lo sabía. Lea, Iván, solo se te confesó a ti porque es ingenuo. Ahora que tenemos a una persona tan amable como nuestra nueva compañera, ¿a quién le gustaría una persona tan maquiavélica como tú? ¿Maquiavélica? Juan, al menos no soy tan maquiavélica como tú. Fuiste muy amable conmigo. ¿Por qué tu actitud es diferente de repente? ¿Acaso yo hice algo para molestarte? Eso es porque has estado atacando a Maya. Ah, ya veo, así que te gusta Maya, ¿eh? Con razón te pones a su lado. No lo estoy. Solo la estoy defendiendo. Juan y yo no tenemos una relación. Es como un hermano para mí. No puedo dejar que Gabriel piense que tengo una relación con alguien. Es a él a quien quiero. Entonces, supongo que lo malinterpreté. En mi vida anterior, Juan no dejaba de decir que me gustaba Gabriel. Hacía que los demás se rieran por mí de eso. Y me acusaba de incriminarla por celos, después de que Gabriel se juntara con Maya. Esta vez, quiero que Juan pruebe su propia medicina. Déjame hablar con ella. Lea, sé que estás enojada, pero el profesor Huerta estaba muy enojado porque incriminaste a Maya. Así que no nos quedó otra opción que hacerte pedir disculpas. Roberto, Maya te puso a punta de pistola y te obligó a pedirme disculpas. Lea, será mejor que no te pases. Te he ayudado mucho. ¿Cómo pudiste defraudarme al rendirte? Tú me ayudaste mucho. Roberto, ¿recuerdas quién te ayudó con tu tesis de maestría? ¿Lea te ayudó con tu tesis de maestría? La ayudé a organizar sus documentos antes de eso. Solo me estaba devolviendo el favor. Sí, claro. Solo ordéname que yo haga todo tu trabajo sucio en el futuro. Y después de esto, tengo que mostrarte mi gratitud, ¿no? Eso es lo que dices. A veces, los trucos de Maya funcionan bien. Últimamente ando corta de dinero. ¿Debería cobrar mi deuda? ¿Le pediste dinero prestado? ¿Qué más le han hecho a Lea a mis espaldas? Gabriel, lo siento. Todo fue mi culpa. Si no hubiera hecho enojar a Lea, no habría sacado a relucir agravios pasados. Al final del día, es mi culpa. ¿Por qué no me contaste antes? ¿Quién eres tú para mí? ¿Por qué debería contarte todo? Lo que haya pasado entre tú y ellos es cosa del pasado. Como nunca lo mencionaste, significa que no te molesta. Así que no deberías estar enojada ahora. Además, sé lo que estás pensando. No tenemos ninguna oportunidad. Solo te veo como una hermana. ¿Qué tontería es esta? Deja de fingir. Todos saben que te gusto. No siento lo mismo por ti. Así que deja de desquitarte con Maya. Por esto. ¿Qué es tan gracioso? ¿Quién de ustedes vio que me gustas? ¿O será acaso que Juan volvió a hablar sin pensar? ¿Y en serio le creíste? Lea, te daré una última oportunidad. Discúlpate con el profesor Huerta y regresa al equipo. Hacer este tipo de cosas no llamará mi atención. Solo me hace despreciarte aún más. Tu idea de gustarle a alguien definitivamente es única. Lea te evita como la peste. ¿Toma su conducta evasiva como una señal de su afecto? Esto es entre Lea y yo. ¿Qué tiene que ver contigo? Él también es de último año. Muestra algo de respeto. ¿Estás subiendo el tono por alguien como él? Solo te pido que seas respetuoso. No todos los que están aquí serán tu perrito faldero. Lea, ¿me estás provocando? ¡Te estás pasando de la raya! Pase lo que pase, no deberías contestarle a Gabriel. Lea, piénsalo bien. Sigue así. No tendremos más opción que echarte del laboratorio. Te doy una última oportunidad. No hace falta. Yo ya lo he decidido. Por favor, váyanse. Lea, lo siento. Sé que no te agrado. Dejaré el equipo voluntariamente. Por favor, no les compliques las cosas a los últimos años. ¿De acuerdo? Esto no es tu culpa. La persona que debería irse no eres tú. ¿Solo serás feliz cuando ella ya no esté? Lea, ¿es esto lo que querías? Me malentendiste. Nadie quiere que Maya permanezca a tu lado más que yo.
No puedo esperar al día cuando el fraude de Maya te destruya e incluso que ella te meta entre las rejas. Me malentendiste. Mi intención no es obligarte a que te vayas. Aunque dejes el equipo, yo ya no voy a volver. Así que, por favor, será mejor que te quedes con el equipo de último año. ¿Qué es lo que trama? ¿Por qué no puedo descifrarla? Lea, espero de verdad que vuelvas al equipo. Por favor, no te enojes con los de último año, ¿de acuerdo? Te prometo que no volverán a descuidarte por mi culpa. ¿Crees que puedes salirte con la tuya amenazándonos con dejar el equipo? Lea, ¿crees que algún otro equipo se atrevería a acogerte después de que dejes el equipo del profesor Huerta? Eso no es asunto tuyo. Antes de que las cosas se descontrolen, te sugiero que te detengas mientras puedas. Si ninguna carrera está dispuesta a aceptarte, te costará mucho graduarte. Si te echan del equipo del profesor Huerta, todos se reirán de ti. No seas tan necia que acabes arrepintiéndote. No arruines tu futuro por un pequeño rencor. Solo discúlpate con todos y regresa. Lea, nadie más te va a aceptar. Lea, pasaste la evaluación. Te aceptaron en el equipo de la profesora Reyes. ¿En serio? ¿De verdad puedo unirme al equipo de la profesora Reyes? Sí, es cierto. ¿Cómo es posible? Lea, bienvenida al equipo. Gracias, Sergio. Lea, ¿hablas en serio? Ya envié mi solicitud y aprobé la evaluación de la profesora Reyes. Dime qué parte de la que dije es la que no entiendes. ¿Haces esto por venganza? De todas las carreras, ¿tienes que elegir la de la profesora Reyes y elegir a Sergio como tu superior? Elegí la acupuntura porque me gusta. ¿Qué tiene que ver con eso? ¡Suéltame! Sabes que la profesora Reyes tiene un problema con el profesor Huerta. La profesora Reyes ha estado robando estudiantes del profesor Huerta. No pienses que eres tan especial. No eres más que un peón en el juego de venganza de la profesora Reyes. Lea, ¿cómo te atreves a golpear a Gabriel? Él no quería soltarme. Quería mostrarle lo que es el respeto. Sergio, vámonos. No quiero hacer esperar a la profesora. ¡Lea! ¡Alto ahí! Si quiere irse, déjala. ¿De verdad cree que la necesitamos? Exactamente, una vez que falle allí volverá, arrastrándose de vuelta con nosotros. Ahora tenemos a Maya. Lea era prescindible. Oye, hay mucha gente mirando. Deberíamos irnos. Lo siento, Gabriel. Si no fuera por mí, no estarían en desacuerdo. Iré a hablar con Lea otra vez. No hace falta. Déjala ser. Tarde o temprano, vendrá a rogarnos que la aceptemos de vuelta. La competencia médica se acerca pronto. Nuestro equipo tiene que ganar el gran premio. Concentremos toda nuestra energía en la competencia. Olvídense de Lea. ¿Entendido? Entendido. Te juntas con Sergio solo para fastidiarme, ¿verdad? Qué lástima. Nunca va a funcionar. Vámonos. El calendario del concurso médico ha sido anunciado. ¿Alguien tiene una buena idea? Se trata de innovación. Necesitamos algo llamativo desde el principio. Como nuestro miembro más reciente, me gustaría saber qué opinas. Creo que podemos combinar la investigación celular y la acupuntura. ¡Qué audaz! Continúa. Lo siento, antes de esto me especializaba en investigación celular. Aunque he estado poniéndome al día con acupuntura, mi base de conocimientos aún tiene algunas carencias. No, tenías un punto. Es audaz, pero también es una gran innovación. Muy bien, todos, denle un aplauso. Con razón, ella me dio una paliza en la competencia. Es audaz, pero tiene potencial. Su experiencia en investigación celular va a impulsar la competencia. ¡Genial! ¡Ganamos el gran premio en el concurso!
Estoy planeando dejar que Maya acepte el premio. ¿Por qué? Jugué un papel importante en la lluvia de ideas sobre el tema y en la preparación del borrador. Fui yo quien dedicó horas de investigación. ¿Qué intentas decir? ¿Que no contribuimos en absoluto? Lea, ¿desde cuándo eres tan buena robando crédito? Si no te hubiéramos dado esa oportunidad, ni siquiera estarías en esta competición. Lea, esta vez te pasaste. Maya se esforzó mucho en este proyecto. Déjale a Lea. No me importa. La próxima vez puedo esforzarme más. No dejaré que te lleves el mérito por el trabajo de Maya. Debería ser ella quien reciba el premio. Su confianza y presencia escénica son mejores que los tuyos. Todo lo que haces es hundirte en experimentos. Solo nos avergonzarás si subes ahí. Vámonos. En mi vida anterior, lo di todo y casi me desmayo en el laboratorio. Pero Maya robó mi investigación. Esta vez voy a ganar la competencia de forma justa. Entrégame mis datos del experimento. Haz un análisis simple. Lea, Gabriel, Lea ya se cambió de carrera. no importa. Sus tareas eran básicas. Cualquiera puede reemplazarla. Maya, ayúdame a realizar un análisis. Lo necesito más tarde. Entendido. Me aseguraré de que esté listo. Gabriel, aquí. ¿Esto es lo que querías? ¿No pedí algo simple? ¿Por qué es tan complicado? Lo siento, Gabriel. Yo pensé que querías una versión detallada, así que tomé la decisión yo misma. No asumas cosas en el trabajo académico. Haz exactamente lo que te digo. Entendido. No volverá a pasar. Gabriel, ¿por qué Maya está llorando? Nada. Solo le estaba enseñando algunas cosas básicas. ¿Por qué han vuelto? ¿Dónde están los materiales que te pedí? Esos materiales son demasiado complicados. No hay manera de que podamos terminarlo tan rápido, a menos que sacrifiquemos completamente el sueño. No podemos terminar antes de la competencia. Pero si hacemos eso, no podríamos seguir el ritmo de nuestras tesis. Lea solía encargarse de toda la organización. ¿Cómo pudo hacerlo tan rápido y tan perfecto? Si Lea pudo hacerlo, nosotros también podemos. Abróchense los cinturones. El tiempo apremia. Nuestro equipo debe ganar el gran premio y honrar al profesor Huerta. ¿Entendido? Ordenar todo este material es un dolor. ¿Por qué no dejamos que Maya lo haga? De cualquier manera, no ha hecho mucho. De ninguna manera. ¿Cómo podríamos obligar a Maya a hacer todo ese trabajo aburrido y tedioso? Está mejor si solo ayuda a Gabriel, ¿verdad? Si Lea todavía estuviera aquí, tendríamos tiempo para concentrarnos en nuestro propio trabajo. Ay, quizá deberíamos convencerla de que vuelva. Ya se cambió de carrera. ¿Cómo hacemos eso? Todos deberían centrarse en sus propias tareas. Eso es porque insistimos en que admitiera que se había equivocado. Quizás si cambiamos de actitud, ella estaría dispuesta a volver. La contactaré ahora mismo. Pero Lea ya nos bloqueó a todos. No te preocupes, seguimos teniendo nuestro chat grupal. Lea sigue ahí. ¿De verdad tienen un pequeño grupo secreto? Lea, te subestimé de verdad. Espera, ella abandonó el chat grupal. Gracias. ¿Qué pasa? Pareces molesta. Nada. Ellos quieren que vuelva. ¿Volver para qué? ¿Para volver a ser su caballo de batalla? Exactamente. Su proyecto para la competencia requiere mucha investigación. El trabajo es agotador y tedioso. Quizás no encontraron a nadie que trabajara en eso y se acordaron de mí. Con tu talento, no deberías ser tratada así.
¿Qué pasa? El equipo del profe Huerta publicó el resultado final de la evaluación en el foro de la escuela. Mi nombre no está. Le están diciendo a toda la escuela que me echaron del equipo. No solo eso, emitieron un comunicado de la integración de Maya. Quizá esto es una represalia para abandonar el chat grupal. ¿Quieres hacerlo público? ¿Hacer público qué? Ya hice el anuncio de que te uniste al equipo de la profesora Rey. En realidad, no hay necesidad de darle tanta importancia acerca de mi incorporación al equipo de profesor Huerta. El anuncio es tendencia, así que Lea debió haberlo visto. Ojalá lo vea. Que sepa que no la toleraremos más y se disculpe. Se trata de Lea otra vez. Se ha ido, pero todavía me molesta. Una vez que demuestre mi valía en la competencia, no habrá lugar para ella aquí. El hospital holístico emitió un aviso diciendo... ¿Qué dijeron? La profesora Reyes anunció que Lea se unirá a su equipo. ¿No es esto un desafío directo al profesor Huerta? ¿Dónde está Lea? No puedo creer que se unió a Irene. ¿En qué está pensando? Profesor Huerta, hablamos con ella, pero no nos escuchó. Siempre le he robado a sus estudiantes, pero esta es la primera vez que se lleva a uno de los míos. ¿Saben lo que la gente dice a mis espaldas? Se burlan de mí, diciendo que Lea era la estudiante destacada antes de irse. Y que no pude mantenerla. Profesor Huerta, lo siento. Todo es mi culpa. El hospital holístico está en la competencia también. Tienen que ganar. ¿Entendido? Entendido. Los que compiten en el concurso médico vengan a elegir al azar. Eso decidirá su turno. Maya, deberías elegir. Siempre tienes suerte. No te preocupes, Gabriel. Elegiré un buen número para el equipo. Lea, ¿por qué estás aquí? Hola, profesor. Somos del equipo del hospital holístico. He revisado tu borrador, es muy creativo. Espero con ansias verte quedar seleccionada. Lea, ¿deberías elegir? Lea, adelante. La suerte de Lea es pésima. Dejarla elegir es como perder desde el principio. Cállate, ¿quieres? Nadie pidió tu opinión. Maya, que vean qué es la verdadera suerte. Te dejaré ir primero. No te queda mucha suerte, de todas formas. Gabriel, ella es muy grosera. No voy a elegir. Lea, siempre tienes que ponerte... No sé si es tu ego inflado hablando. Yo he participado y ganado el concurso médico todos estos años. Pero en mi última competencia de mi vida anterior, me obligaron a entregarle mi honor a Maya. Para ellos, los miles de días y noches que pasé trabajando duro no significaron nada. Por eso creo que no deberías ir por el camino equivocado. ¿Camino equivocado? Lea, sé lo que sientes por mí y sé que estás frustrada por Maya, así que estás eligiendo ir en nuestra contra, pero las consecuencias son tuyas para que las afrontes. ¿De verdad vale la pena arriesgar tu futuro por celos insignificantes? ¡Qué loco! Intentar llamar nuestra atención de esta manera no funcionará. No ganarás la competencia sin nosotros. Claro, veamos quién termina perdiendo. En mi vida anterior, estuve como apoyo ayudándolos a conseguir innumerables victorias, pero lo dieron por sentado y ellos pensaron que yo era desechable. Esta vez les demostraré que están equivocados. Vámonos. Aunque se una a su equipo, no nos ganará. Además, acabo de echar un vistazo a su tema gracias al profesor. No es nada especial. Dudo que siquiera califiquen. Su equipo eligió un tema sobre el tratamiento combinado de citología y acupuntura y... no parece muy convincente. ¿No sabes que las reglas de la competencia prohíben espiar las participaciones de otros? Lo siento, no intentaba romper las reglas, solo quería saber sobre nuestra competencia. Maya tenía buenas intenciones. Además, el tema de Lea es poco prometedor y no logrará pasar a los preliminares. Solo intentaba ayudarnos, no seas tan duro con ella. Si Lea no hubiera sido tan insistente, Maya no habría actuado así. Al final no debimos haber dejado ir a Lea. Lo dejaré pasar esta vez, Maya. Las reglas de la competencia son muy estrictas, así que tienes que cumplirlas. ¿Entendido? De acuerdo, Gabriel. Te prometo que no volverá a pasar. Todo lo que hice fue echar un vistazo a su tema. ¿De verdad tienen que hacer tanto alboroto? Hemos terminado nuestro tema. El profesor Huerta dijo que la dirección general es excelente. ¿Encontraron todos los materiales que pedí? Les di a todos. Una semana entera.
¿De verdad no han avanzado? Gabriel, no tienes ni idea de lo enorme que es la sala de datos. Solo revisar los libros nos tomó varios días. No hay manera de que podamos clasificar todo el material. No estábamos holgazaneando. Llevamos días en la sala de datos y aún no tenemos ni idea de por dónde empezar. ¿Ah? Sí, todos hemos estado saltándonos comidas durante días. Mi estómago se queja. No tengo ni idea de cómo Lea solía organizar todo con tanto orden. Si Gabriel necesitaba algo, ella lo encontraba al instante. Nunca me di cuenta de que Lea se había esforzado tanto. Ahora que Lea ya no está, todos la recuerdan. Tengo que encontrar la manera de reemplazarla. Yo también puedo organizar los materiales. Gabriel, de ahora en adelante déjame estas tareas. ¿Estás bien al hacer este trabajo de soporte? Ajá, no importa lo agotador que sea. Soy feliz mientras pueda apoyarte. Ojalá Lea fuera tan considerada como tú. Nunca quise que Lea se fuera, pero sus sentimientos me inquietaron. Mi familia es prestigiosa y ella es solo una chica de una zona rural. Es diligente y capaz, así que siempre la he tratado como una hermana. Pero se enamoró de mí en secreto. Para hacer que se rindiera me acerqué a Maya. Espero que este incidente la ayude a seguir adelante. Cuando llegue el momento la traeré de vuelta personalmente. Siempre será mi querida aprendiz. Lea se fue por mi culpa, así que haré lo que sea necesario. De acuerdo. Lea, solo espera. Todo lo que tienes me pertenece. Gabriel, el profesor Huerta, tu investigación y el título de prodigio médico son míos. ¿Por qué Gabriel pide tantos libros a la vez? ¿Cómo es posible que pueda encontrarlos todos? La sala de datos está bien equipada. Conozco muy bien el lugar, así que solo dime qué es lo que buscas. Gracias a ti nos ahorramos mucho tiempo. Lea, por fin estás aquí. ¿Puedes ayudarme? ¿Acaso estás loca? ¿Por qué debería ayudarte? Pero hago esto por Gabriel. No importa cuánto me detestes. ¿De verdad te quedarías de brazos cruzados y lo verías luchar solo? ¿Luchar solo? ¿Qué acaso no tiene alguien ya para ayudarlo? A menos que no sepas lo que haces. Estaba pensando que podrías aprovechar esta oportunidad para reconciliarte con Gabriel. Siempre tienes que pintarme como la villana. No tenemos ningún lazo. ¿Qué hay que reconciliar? ¿Eres Sergio? Admiro tu nombre desde hace mucho tiempo. ¿Podrías darme algún consejo? Absolutamente no. Hay demasiado ruido aquí. Pasemos a otra sala de datos. Sí, claro. Todos los demás estudiantes de último año están bajo mi hechizo, pero Sergio permanece impasible. ¿De verdad cree que leas mejor que yo? ¡Qué chiste! ¿Qué pasa? Noté que el libro que agarró era totalmente diferente de lo que necesitaba el laboratorio. Los títulos pueden parecer similares, pero el contenido es completamente diferente. Dudo mucho que Gabriel consiga lo que busca. ¿Te preocupa, Gabriel? Solo ver el espectáculo. Gabriel, incluso te conseguí 2 libros extra. Las referencias originales están bastante desactualizadas, así que encontré alternativas modernas con títulos similares. Gabriel seguro dirá que hice un gran trabajo. ¿Encontraste todo esto? Ninguno es lo que necesito. Pero seguí la lista que me diste. Te dije que buscaras fundamentos de citología. ¿Qué me trajiste? ¿No es Fundamentos de Citología? Estos no son los mismos libros. Uno es contemporáneo, el otro es moderno. ¿No notas la diferencia? Gabriel, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan molesto? Le pedí a Maya que reuniera los materiales y lo confundió todo. Oye, no le eches toda la culpa a Maya. Ha tenido mucho trabajo que hacer y probablemente solo esté cansada. Compilar todo es más difícil de lo que parece. Incluso siendo 4 no pudimos resolverlo todo, así que es entendible que Maya cometa errores. Bien. Que Maya no tenga que hacerse cargo de tareas tan agotadoras. La competencia está a punto de comenzar y necesito estos materiales urgentemente. En ese caso, los 4 vayan a la sala de datos y consigan los materiales. Maya,
Quédate aquí y organiza los datos del experimento. De acuerdo. Anotado. Ahora me quedo al lado de Gabriel. La oportunidad favorece el final. Quizá termine con el premio y su corazón. No esperaba que trabajar en la sala de datos fuera tan agotador. Sí, casi no he podido dormir en estos días, así que estoy muy cansado. Busqué tanto un documento antiguo que esta es mi primera comida de verdad y ahora me duele el estómago de hambre. Sí. Y a pesar de lo mucho que trabajamos, no ganamos ningún bono. De verdad que no sé cómo aguantó Lea esto antes. Ay, olvídenlo. Coman. Hola, ¿listos para la competencia individual? Mi primer borrador está listo. ¿Qué? ¿Así de rápido son? No tengo ni idea de por dónde empezar. Está bien, si ganamos la competencia tendremos bonificación. En mi vida pasada ayudé a los 5 a ganar el premio, pero Maya se llevó todo el crédito y ni siquiera recibió una parte de la bonificación. Afortunadamente, la profesora Reyes se asegura de que ningún estudiante sea tratado injustamente, para que todos estén motivados. Esta vez voy a reclamar mi honor. Vamos a comer. ¿Lea? ¿Lea? ¿Cómo has estado últimamente? Estoy bien, pero ustedes se ven bastante cansados. Lea, ¿cómo pudiste hablarnos así? ¿Hay algo? Si no, me voy a almorzar. Lea, ¿por qué no comes con nosotros? Sí. Acabamos de pedir estofado de cordero. Comamos juntos. Te encanta el cordero, ¿verdad? Lo siento. Soy alérgica al cordero. Pedí tu ragú de carne favorito. Pronto se enfriará. Muy bien, un segundo. ¿Alérgica al cordero? ¿Cuándo empezó eso? ¿No es el cordero tu favorito? Dije que me encantaba solo porque me preocupaba que a los demás de último año les disgustara su sabor. ¿Lo entiendes? Ah, ya veo. Gabriel odia el cordero, así que no me atreví a decir que me gustaba en ese entonces. Lea solo le dijo que le gustaba por mí. Toma asiento, vamos, siéntate. Parece que se lleva bien con el departamento de acupuntura. Parece cercana a Sergio y los demás. El trabajo en la sala de datos me está volviendo loco. ¿Cuándo podremos recuperar a Lea? ¿Por qué no le pedimos a Gabriel que hable con el profesor? Claro, se lo diré a Gabriel cuando vuelva. Sin Lea, nadie se molestaría en hablar bien de mí delante de Gabriel y del profesor Huerta. No puedo quedarme afuera. ¿Estás diciendo que vieron a Lea? También creemos que nadie es más adecuado para el trabajo en la sala de datos que ella. ¿Dijo algo sobre mí? Ay, no. Prácticamente nos ignora. Estaba con esas personas de la unidad de acupuntura y ni siquiera nos miraba. Primero cambió de carrera y ahora se está involucrando con Sergio y los demás. Solo intenta vengarse de nosotros. ¿Qué dijiste? ¿Estaba Lea con Sergio? No solo eso, parece que se conocen muy bien. Si no hubiera sabido que estaba enamorada de ti, habría pensado que estaban saliendo. También me los encontré en la sala de datos la última vez. No me atreví a mencionarlo por miedo a que pareciera que estaba sembrando discordia, pero como todos lo vieron, no me contendré más. Lea parece estar interesada en Sergio. Solo le preguntaba por los datos, pero se puso muy a la defensiva, como si le preocupara que le dijera otra palabra a Sergio. ¡Qué ridículo! Desde que se cambió de carrera debería haberse centrado en sus estudios. ¿Cómo pudo empezar a salir con alguien? Necesito hablar con ella. Aunque haya cambiado de carrera, no puedo dejar que siga por el mal camino. No eres de nuestro departamento, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Estoy aquí, Lea. Será mejor que hablemos afuera. No quiero molestar a los demás. Tranquilo. La competencia está a la vuelta de la esquina. Quiero que vayas al grano. Tengo que volver a trabajar en mi tesis. ¿Estás saliendo con Sergio? Estás loco. Ya que cambiaste de carrera, deberías concentrarte en tus estudios. No pierdas el tiempo saliendo en citas. Ya sean sus estudios o su relación, no tienen nada que ver contigo. Todos te están esperando. No te molestes con un don nadie como él. Lea, ¿me estás ignorando ahora? No eres nada para mí. ¿Por qué debería de escucharte? Me has estado hablando de esta forma por él, ¿eh? ¿Qué tiene que ver esto con él? Es simplemente porque tú no me importas. Lea, has cambiado. Quería pedirte que volvieras, pero ya.
Te has desviado demasiado. ¿Desviado? Creo que va por buen camino. Estoy hablando con Lea. No te metas en esto. Lea, mira lo grosero que es. ¿Qué te pasa? Sergio solo me estaba defendiendo. ¿Por qué hiciste eso? Quiero que te disculpes ahora mismo con él. ¿Disculparme? ¿Me estás pidiendo que me disculpe con él? Si no te disculpas con él, no quiero que vuelvas a aparecer delante mío. Sergio, vámonos. Claro. ¡Lea! ¡Él lo hace a propósito! ¡Todo fue una actuación! Debo derrotar a Sergio. En la competencia esta vez. Lo siento. No sabía que sería tan grosero contigo. Está bien, de todas formas no lo defendiste. Tienes razón. Debería concentrar todo mi esfuerzo en la competencia. Solo saben que te unes al equipo de la profesora Reyes para la competencia, pero no saben también que compites individual. Una vez que ganes el gran premio, nadie volverá a menospreciarte. Pero no estoy segura si ganaré. Tú puedes. Gabriel, ¿por qué estás tan enojado? ¿Te dijo algo, Lea? No vuelvan a mencionar que Lea vuelva a nuestro equipo. Hemos terminado con ella. Para siempre. ¿Qué pasa? ¿Sigue sin estar dispuesta a volver? Y pensar que ya ni siquiera escucha a Gabriel. Parece que está decidida a dejarnos. En este caso, ya no tenemos que contenernos con la competencia. Ven, se los dije. Les dije que no se esforzaran demasiado en Lea y que se centraran en Maya. Incompetentes. ¿Qué demonios está pasando? La competencia está cerca y apenas me enviaron el borrador. Todos están de mal humor porque Lea dejó el equipo. Entonces... Entendible. Lea solo hizo esto para hacernos quedar mal. ¿Qué tan genial se cree que es? Ella no es la única persona en este equipo ni un miembro clave. Ahora, Maya la reemplazará. Acabo de enterarme que Lea no solo participa en la competencia de un equipo, sino que también participa de manera individual. ¿Competir individual? Esto es absurdo. Además, solo ganó el gran premio gracias a nuestro equipo y a nuestro esfuerzo. Apuesto que ni siquiera pasaría de las preliminares si compitiera sola. Así que, ustedes deben ganar. Si pierdo, contra Irene esta vez. ¡Los echaré a todos! Sí, profesor Huerta. ¿De verdad Lea competirá individual? ¡Nos está provocando a propósito! ¿Sabe que nuestro laboratorio siempre arrasa en los premios de la competencia individual? ¿Y aún así va en contra? Ni siquiera tiene las habilidades necesarias. No creo que pueda vencernos. Pero creo que Lea sigue siendo bastante útil. Al menos en cuanto a la organización de datos es bastante eficiente. Lea nunca volverá. Aunque la defienda, no me llevará a ninguna parte. Bueno, no es para tanto. De todas formas, no es lo suficientemente capaz para competir individual. En el pasado, solo ganó premios gracias a nosotros. ¿De verdad se creía tan buena? Incluso Roberto, que siempre está de su lado, ya no lo soporta. Parece que le ha ido demasiado lejos esta vez. A partir de hoy, nos centraremos en prepararnos para la competencia. Maya, te entrenaré personalmente para que puedas destacar entre todos en la competencia. Quiero que Lea se dé cuenta de que todos sus logros fueron gracias a nosotros. La ayudamos a triunfar. Podemos hacer lo mismo por alguien más. Ella no es nada sin nosotros. Entendido. bien. Entendido. Bien, pueden retirarse. Por cierto, tráeme los datos experimentales que te pedí que compilaras antes. Gabriel, no te preocupes. Tus datos coinciden perfectamente con tu investigación. Estos datos no son míos. ¿Los falsificaste? Gabriel, ¿de qué estás hablando? Estos son tus datos. Mira con atención. Este es un experimento de ADN realizado por un biólogo estadounidense hace 20 años. No tiene relación con la investigación celular. ¿En qué estabas pensando? Lo siento. Me equivoqué. Últimamente, las cosas han estado duras para Maya. Déjalo pasar esta vez. Sí, primero busquemos una solución. Ajá. Además, estamos retrasados. No vamos a perder contra Lea, ¿verdad? Maya es capaz, pero solo necesita tiempo para adaptarse. Gabriel, deberíamos darle un poco de tiempo. No intenten pedir clemencia por ella.
¿Ya completaron las tareas que les asigné? Gabriel, lo siento mucho. ¿Qué te parece si lo vuelvo a hacer? ¿Te das cuenta que todo el experimento debe hacerse de nuevo? ¡Y ya se me acaba el tiempo! No te preocupes. Desde que aprobé la evaluación del profesor Huerta, esto es fácil para mí. Déjamelo a mí. Ah, por cierto, si alguno de ustedes aún no ha terminado sus tareas, también puede entregármelas. Maya, ¿eso es cierto? Sí, lo haré todo. Se los dije, Maya es mucho mejor que Lea. Gabriel, deja de estar enojado conmigo. Esta vez, debemos ganar los grandes premios por equipos y en solitario. Ya cometiste 2 errores y se nos acaba el tiempo. Antes de que Lea se fuera, ¿no dejo un proyecto? Podemos hacer algo con el tema de la aplicación de robots de IA en cirugía. De ninguna manera. Nunca diseñamos ese experimento. Y fue idea de Lea. ¿Y qué? Ella solo ideó el concepto. Aún necesitamos diseñar todo el experimento. Gabriel, ¿de verdad quieres ceder el gran premio a alguien más? Creo que Maya tiene razón. Ganar el premio es lo que importa. El profesor Huerta ya nos ha advertido muchas veces que si no ganamos de verdad nos va a echar. Además, Lea solo propuso una idea. Cualquiera puede hacerlo, no es que ella lo haya patentado. Entonces, ¿por qué no podemos usar su idea? Además, ya está estudiando acupuntura. No tiene nada que ver con nuestra carrera. Aunque usemos su idea, no debería ser un problema. Muy bien. Entonces seguiremos la idea de todos. No te preocupes, Gabriel. Definitivamente ganaremos el gran premio. Pero recuerda, no repetir los errores que cometiste antes. Debes completar todas las tareas. Y más las que te asignan tus superiores. No podemos permitirnos ningún error. Déjamelo a mí. Definitivamente lo haré mejor que Lea. Por cierto, ya que de repente tenemos que cambiar de tema esta vez, ¿qué creen que deberíamos elegir? Para mayor seguridad, sugiero que nos centremos en lo mejor que sabemos hacer. Enfermedades causadas por el frío. De hecho, como la competencia se centra en la innovación, creo que podemos ser un poco más atrevidos. Cuéntanos. Anteriormente a la profesora Reyes le gustó tu idea de combinar citología y acupuntura, pero es una pena que no haya pasado la revisión. Todos pensaron que era muy arriesgado, pero tu idea tiene potencial. Está bien, ya lo usé para mi proyecto personal y pasó las preliminares. No te preocupes, verás los resultados de mi investigación. Sin embargo, sugiero que nos centremos en la robótica para nuestro proyecto grupal. ¿Robótica? ¿Robots? Eso es demasiado atrevido. Antes de cambiar de carrera, el equipo en el que estaba sugirió tomar ese enfoque. Después de todo, la medicina también necesita estar al día. Es una oportunidad para algo innovador. Me parece bien la idea, pero ¿ya se la diste a tu equipo anterior? ¿Eso no causaría un conflicto? Lea ya los dejó. Sería una auténtica vergüenza si usaran esta idea. Está bien. Mi idea no estaba del todo desarrollada en aquel entonces. Era un concepto. Pero esta vez lo he pensado detenidamente. Podemos trabajar en la integración de nanobots en la medicina holística para no interferir con ellos. ¡No! ¡No puedes usar ese tema! ¿Por qué eres tú otra vez? Siempre escuchas a escondidas. ¿Qué pasa? ¿Acaso tu equipo no es suficiente para ti y por eso vienes a entrometerte? Abandonaste este tema con tu equipo anterior. ¿Cómo pudiste dárselo? Es solo una idea. Y yo fui quien la tuvo. ¿Por qué no puedo llevármela? De todos modos, no puedes usar este tema. De lo contrario, estás yendo en contra de nuestros superiores a propósito. No te lo perdonarán. ¿Tú crees que me importa? Si no quieres que seguridad te eche, te sugiero que te vayas ya. ¿Por qué debería? ¿Crees que este lugar es tuyo? De hecho, sí. Sergio siempre ha mantenido un perfil bajo a diferencia de Gabriel, quien se asegura que todos sepan que es de la élite.
La mayoría de las bibliotecas y archivos de la escuela fueron donados por la familia Mora, pero nadie lo sabe. ¿Él es... ¿De verdad es de la familia Mora? Bueno, siempre pensé que Gabriel era el esposo rico ideal. Nunca esperé que Sergio fuera aún mejor. De ninguna manera. Tengo que ganar la próxima competencia y que Sergio me vea con otros ojos. Parece que tendré que mejorar mi estrategia. Demos la bienvenida al siguiente equipo. Mira, es el equipo de Gabriel. Ya que Lea renunció este año, Maya es la única miembro femenina que queda. He escuchado que es la belleza del departamento, de hecho es impresionante. Si ganan un premio este año, Maya recibirá una lluvia de elogios. Eso seguro. El equipo de Gabriel no solo ganó el premio, sino que también ganó el premio individual. Gabriel, todos nos apoyan. El premio es nuestro. Démosles otro aplauso mientras toman asiento. Si volvemos a ganar este premio, nuestros esfuerzos valdrán la pena. Gabriel, escuché que su experimento estaba paralizado en ese entonces. ¿Afectará esto a tus resultados? Al principio de verdad pensé que estaba a punto de fracasar. Por suerte Maya me lo recordó a tiempo y me proporcionó los datos experimentales perfectos. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi hipótesis estaba correcta. Eso significa que definitivamente podemos ganar el gran premio. Cuando Lea estaba con nosotros, perdí la cuenta de cuántas veces tuvimos que revisar los datos. Fue una pérdida de tiempo. Resulta que Maya es realmente capaz. Una vez que demostremos que podemos arreglárnosla sin Lea, volverá arrastrándose a nosotros. Ahora recibamos a un nuevo equipo. Son del Hospital Holístico, liderados por Sergio Mora. Han llegado a la final con puntuaciones sobresalientes. ¡Bienvenidos! Han llegado a la final con puntuaciones sobresalientes. ¡Bienvenidos! Puede que parezca indiferente, pero él odia este tipo de situaciones. Me pregunto por quién apareció en público. Nunca había aparecido en ceremonias de premios. Incluso Gabriel, quien se enorgullece de ser distante, no perdería la oportunidad de recibir un premio. Pensar que de verdad te lo odia. Antes sabía que había un genio en el hospital holístico, que a menudo opacaba a Gabriel. Gabriel es estudiante del profesor Huerta, y este último tiene un estatus superior. Con el paso de los años, Gabriel tuvo una ligera ventaja y ganó el gran premio. Sin embargo, a Sergio realmente no parece importarle estas cosas superficiales. En mi vida pasada, mi equipo ganó innumerables premios gracias a mí. Pero yo nunca subí al podio. Decían que era demasiado reservada y no era apta para ser el centro de atención. Pero cuando Maya llegó, inmediatamente la llevaron al escenario y la dejaron disfrutar toda la gloria. Oye, Lea, mira. Tus antiguos compañeros no paran de mirarte. Déjalos. Solo ignóralos. Demos un aplauso mientras toman asiento. Lea, felicidades por pasar a las preliminares. Sé que debiste haber aprendido mucho al unirte al equipo de Sergio. Por eso estás ansiosa por demostrar tu valía, compitiendo también en individual. Pero ni siquiera Sergio puede ganarme. Así que será mejor que mantengas la humildad y no dejes que los celos te consuman. Oye, ¿qué fue eso? ¿Cree que ya no vale la pena discutir con nosotros? Está bien. Una vez que arrasemos con todos los premios, les borraremos esa sonrisa de suficiencia de la cara. Soy mejor que Sergio, en términos de todo. ¿Por qué eligió estar con él? Gabriel no pudo haberse enamorado de Lea sin darse cuenta, ¿o sí? De lo contrario, ¿por qué sería tan hostil con Sergio? Tengo que admitirlo, Lea y Sergio hacen buena pareja. De hecho, ella se enamoró de ti primero. Quizás está usando a Sergio para superarlo. ¿Se enamoró? Es solo una campesina. Ya le he dado suficiente respeto al tratarla como mi hermana desde el principio.
Pero, ¿cómo se atreve a soñar con ser mi novia? Tendré que darle una lección. Así es. Gabriel es mío. Así como la atención de otros hombres y los recursos de investigación. Vayamos al grano, ¿de acuerdo? Anunciaré ahora al equipo que ganó el gran premio. Según la evaluación del panel, este equipo es extremadamente innovador y está estrechamente relacionado con la IA. ¿IA? Entonces debe ser nuestro equipo. Felicidades al Hospital Holístico liderado por Sergio Mora, Lea Soto y Sara Hernández. Se han llevado a casa el gran premio. ¡Eso es imposible! La IA es la especialidad de nuestro equipo. Lo siento, señorita Navarro, somos un equipo profesional, no podemos estar equivocados. Además, el Hospital Holístico también trabajó en un tema de IA esta vez y los opacó. Aún así, felicidades, su equipo ganó el primer premio. ¿Cómo se les permite usar la IA como su tema? Esto era claramente nuestro enfoque de investigación. ¡Nos están plagiando! Si usar IA se considera plagio, también podría decirse que usar el mismo lenguaje también es plagio. ¿Qué le pasa a Maya? ¿Está acusando a alguien de plagio con tanta naturalidad? ¿Es sensible al respecto porque ya la han acusado falsamente antes? ¡Cállate! ¿Quieres hacer el ridículo delante de todos? Yo solo te estaba defendiendo. Podríamos haber ganado el gran premio. Ahora démosle la bienvenida al equipo del señor Mora al escenario. Gracias a todos. Muchas gracias a nuestros profesores y compañeros por tomarse el tiempo para participar en esta competencia. Y quiero dar un agradecimiento especial a Lea. Si no fuera por su atrevida sugerencia, no habríamos ganado este premio. Un aplauso para ellos. Ahora, por favor, regresen a sus asientos. Parece que Lea es bastante capaz. Puede que no sea el caso. Sergio ya es muy competente, así que quizás ella solo tenga suerte. Si de verdad fuera tan buena, ¿cómo es que le echaron del equipo del profesor Huerta? Pero esta vez Sergio derrotó a Gabriel. Pase lo que pase, unirse con Sergio fue definitivamente una decisión inteligente. Ahora invitemos al señor Lozano al escenario. Gabriel, está bien. El primer premio sigue siendo bastante bueno. ¿Subes al escenario con nosotros más tarde? Es solo un primer premio. ¿Qué sentido tiene subir allá arriba? ¿Intentas avergonzarte aún más? Solo no quiero que la gente piense que eres un mal perdedor. Además, tu propio experimento fue un gran avance, ¿no? El gran premio individual será tuyo. Si no subes ahora, la gente empezará a chismear. Me esforcé por arreglarme. Sería un desperdicio si no subimos al escenario. Aunque ganáramos el tercer premio, igual subiría. ¿Por qué parece que nunca ha ganado un premio? No es nada sofisticada. Quizás sea la primera vez que gana. Parece demasiado ansiosa. No está ganando Lea también por primera vez, pero lo manejo con tanta gracia. ¿No escuchaste a Sergio decir que Lea fue quien pensó en todas las ideas? Es evidente que es capaz. Maya, esto es lo que pasa cuando insistes en subir al escenario. Gabriel, no lo decía en serio. Y ahora llegó la hora del segmento de premios individuales más esperado. Se rumorea que el ganador del gran premio individual de este año ha conmocionado a toda la Facultad de Medicina. Su logro es revolucionario. Al menos el gran premio individual es mío de esa manera. El profesor Huerta no debería decepcionarse demasiado. El ganador del gran premio individual es Lea Soto. ¡Imposible! Mis resultados experimentales han logrado un avance sin precedentes. ¡El gran premio debería ser mío! Lo siento. Tras un intenso debate en el panel, han decidido que si bien su trabajo es excelente, el trabajo de Lea es revolucionario. Si ella no hubiera participado, puede estar seguro de que usted hubiera ganado el primer premio. Insisto en que se publiquen todos los papeles. Sospecho que alguien hizo trampa. Gabriel, primero necesitas pruebas.
para acusar a alguien. ¿No me obligaste a disculparme con Maya por eso? ¿Cómo es que puedes hacer acusaciones sin pruebas ni fundamentos ahora? ¡Tonterías! Debieron haber hecho trampa. ¿De qué otra manera pudieron haber ganado? Si tiene alguna duda, puede reportarse en la escuela. Exijo que cumplan con la petición de Gabriel de hacer públicos todos los papeles de los concursantes para que cada uno pueda juzgar. Si alguien se opone, esa persona se le debe investigar a fondo. ¿Por qué temer al escrutinio público si no eres culpable? Solicitamos encarecidamente a los organizadores que se nos haga justicia. Soy el organizador. Este concurso busca reclutar talento para el campo de la medicina y puedo asegurarles que es totalmente imparcial. De hecho, es el fundador de la Copa Hipócrates, un premio Nobel, un distinguido académico en el campo de la medicina. Doctor Castro, debe garantizarnos que se hará justicia. ¿Cómo? Algunos tienen dudas. Entonces hagamos públicos los papeles. La investigación debe resistir el escrutinio. Estoy bien con eso. Aquí igual. El verdadero. No teme la prueba del fuego. No tenemos nada que temer. No es cierto. ¿Qué crees ¿Ya que lo pase? viste? ¡Wow! De ninguna manera. ¿Cómo es posible que Lea sea tan capaz? Tuve el honor de participar en la evaluación. Y el trabajo de la señorita Soto fue realmente revelador. Ella es una auténtica genio. Ahora lo sé. Él está detrás de todo esto. Proveniente de una familia adinerada. Le aseguró el premio. Para complacerla. Después de todo, la está cortejando. De hecho, a lo largo de los años, ha habido tratos turbios en la escuela. Pero esos tratos siempre han sido a favor de tu equipo. ¿Qué dijiste? Tu asesor, el profesor Huerta, es alguien realmente excepcional. Roba a los mejores estudiantes y proyectos, los explota y también usa sus conexiones para beneficio propio. ¡Es inescrupuloso! En tus anteriores enfrentamientos contra Sergio, estuviste a punto de perder. Pero para mantener su reputación, tu asesor, el profesor Huerta, movió sus influencias para asegurar que tú ganaras el primer premio. Qué bueno que Así vinimos. que era El eso, chisme no lo se puedo puso De creer. ninguna bueno. manera. No lo creo. Si dices que la familia Mora interfirió en los resultados, es totalmente cierto. Antes de la competencia, la familia Mora nos patrocinó, pero insistieron intensamente en que la competencia debe ser justa y equitativa y que no se debe permitir que el profesor Huerta y los de su clase nos manipulen. Entonces, los logros de Lea y su equipo son completamente legítimos y justos. ¡Sí! Espera. Parece que algo está mal con sus datos. Ese papel se ve sospechoso. Es un fraude académico. Espera. Estos datos me resultan familiares. Parece un experimento hipotético realizado anteriormente por un equipo médico extranjero. Nunca fue realmente factible. Eso es imposible. Yo mismo realicé el experimento. Y Maya registró los datos por mí. Es imposible que sea falso. Probarlo es fácil. Simplemente repite el experimento en el momento. Gabriel, realiza el experimento. Maya, tú registra los datos. Veamos si los resultados fueron falsos o no. Maya, recreemos el experimento para todos ahora. Gabriel, lo siento. Sobre tus datos, puede que haya hecho algunas modificaciones. ¿Qué dijiste? Lo siento. Vi que te costaba mucho avanzar, así que solo quería ayudarte. ¿Así que falsificaste mi experimento? No lo hice. Solo refiné los datos levemente. ¿No estabas ya cerca del éxito de todos modos? ¿Cuántas veces te lo he dicho?
¡No podemos hacer eso! ¡Eres idiota! ¿También hiciste eso con nuestro...? Yo tampoco esperaba que se convirtiera en un problema tan grave. Solo intentaba completar las tareas que me asignaron. ¡Investiguen su papel, la honra! Si se encuentra algún fraude, lo manejaremos estrictamente de acuerdo a nuestras normas. Confiábamos tanto en ti y aún así intentaste arruinarnos. Escucha, no te perdonaré si no puedo graduarme. Lea, lo siento. Te subestimé. Por favor, vuelve. ¿De acuerdo? Sí, Lea. Lo sentimos. Sí, vuelve, ¿sí? Lo sentimos mucho. No debimos haberte tratado de esa manera. Por favor, vuelve y ayúdanos. Debería haber insistido en defenderte en aquel entonces. Lea, danos otra oportunidad. Desde el día que me obligaron a disculparme con Maya, ha habido rencor y tensión entre nosotros. Maya siempre ha sido acusada de plagio. Quizás Lea nunca la acusó falsamente en primer lugar. Lea fue la perjudicada al final y aún así la echaron del equipo. Esa gente se lo merecía por completo. ¡No! ¡No lo hice! ¡Me tendió una trampa! Solo usé su papel como referencia. Todos trabajamos en el ámbito académico. ¿Cómo puedes llamar a eso plagio? Mi mayor arrepentimiento es haberte reclutado para nuestro equipo. ¿Cómo te atreves a plagiar el trabajo de otra persona? ¿No sabes que nos meterá en problemas? Pensar que echamos a Lea por alguien como ella. Lea, lo sentimos. Lea, confiamos en la persona equivocada y te malinterpretamos. ¿Puedes volver, por favor? No. No crean que echarle toda la culpa completamente a Maya los hace inocentes. Siempre dijeron que me trataban como familia. Pero cada vez que me usaban, ustedes siempre me dejaban de lado. ¿No sienten ni una pizca de vergüenza? Hugo, desde que me uní al equipo, te has estado comportando de forma lamentable y pidiéndome dinero prestado. Pero después de eso, ¿alguna vez me has dado un solo centavo del premio en efectivo? ¿Y tú? Cuando Gabriel me favoreció, tú me pusiste en un pedestal. Pero cuando Maya llegó, ahí fue cuando te decidiste que ya no era útil y me echaste a un lado. Incluso te esforzaste en empeorar las cosas. Iván, tú me llegaste a guardar rencor solamente porque yo te rechacé una vez. Me usaste una y otra vez y me obligaste a tomar notas y material por ti. Y cuando llegó Maya, la usaste para ponerme en una situación difícil. ¿A esto le llamas tratarme como hermana? Lea, somos amigos del pueblo, ¿verdad? Sí. Ambos crecimos en un pequeño pueblo y nos queríamos mucho. ¿Pero puedes jurar que no usaste a Maya para menospreciarme? Aunque dejé el equipo, intentaste exprimir mi última pizca de valor. ¿Sabías que yo solía admirarte demasiado? Soñaba con ser alguien como tú. Pero después de hoy, al fin he visto tu verdadera cara. ¡Me avergüenzo de ti! No. Lea, fui engañado por ella. ¿Engañado? Como alguien inteligente, pudo ser fácilmente engañado por ella. Simplemente estabas dispuesto a dejar que ella te usara. ¡Todos son iguales! Lea, todo es mi culpa. De hecho, me gustas. Simplemente no me di cuenta de lo que sentí antes. Pero cuando te vi tan cerca de Sergio todos los días, ya no podía seguir mintiéndome. Me gustas. Lea, vuelve conmigo, ¿de acuerdo? ¿No te gusta a ti también? Lo siento, pero nunca me ha gustado alguien tan arrogante y narcisista como tú. Una vez dijiste que usé influencias para ayudar a Lea a ganar el premio. ¿Porque la estaba cortejando? Déjame decirte. Lo primero que dijiste es mentira. Pero lo segundo es cierto. Realmente estoy cortejando a Lea. Así que
Ni siquiera eres digno de ser su pretendiente. Desde que Lea dejó su equipo anterior está prosperando, tanto en sus estudios como en el amor. La gente siempre se siente atraída por las personas capaces donde quiera que vayan. Envidio su talento. Lea, no te limites a un solo lado. ¿No me tomarías bajo tu protección? Prometo que me portaré bien. Lea, pasamos tantos días juntos en el laboratorio. Pero hace poco que te uniste con Sergio. Sé que estás enojada conmigo. ¿Puedes perdonarme? No volveré a hacer esto. Profesor Huerta, es sospechoso de malversación de fondos y de cobrar cuotas ilegales. Por favor, venga con nosotros para una mayor investigación. ¿Qué dijiste? Soy una autoridad en el campo de la medicina. Oigan, ¿qué hacen? Irene, esto es obra tuya. Llevas tantos años conspirando. Y hace tiempo que todos están hartos de ti. Si de verdad eres inocente, ¿por qué te opones tanto a la investigación? ¿Eres despiadada? ¡Suéltenme! Ahora que están arrestando gente en el acto, las pruebas deben ser sólidas. Vaya equipo el del profesor Huerta. Todos son producto de la mala conducta académica. En efecto, un líder corrupto crea un equipo corrupto. Lea, no sabía que había sufrido tanto. Vuelve, ¿de acuerdo? Esto no volverá a pasar. Deberían preocuparse por su fraude académico. Y en cuanto a ustedes, puede que ni siquiera se gradúen si reciben una sanción. ¿No habían arrestado ya al profesor Huerta? ¿Qué tiene esto que ver con nosotros ahora? Todo fue culpa de Maya. No teníamos ni idea. Wilson fue arrestado porque las pruebas fueron concluyentes. En cuanto a ustedes, jovencitos, la escuela los investigará. Dijeron que no tenían idea. Ya veremos. Pero es justo que asuman la responsabilidad por no tomárselo en serio. No nos expulsarán, ¿verdad? Entonces todos mis años de duro trabajo habrán sido en vano. Te lo advertí tantas veces. ¿Por qué aún así cometiste un error tan grave? Ustedes fueron quienes eligieron confiar en mí. ¿No dijeron que era mejor que Lea? ¿Por qué cambian de opinión ahora? No eres nada comparada con Lea. ¿Cómo te atreves? Nunca debimos haber confiado en ti. Si Gabriel no hubiera estado de tu lado, no nos habríamos metido en este desastre. ¿Dudas de mí? ¿Y qué si lo hago? Si no fuera por ti, ¿se habría ido Lea? Todo es tu culpa. ¡Alto! ¡Guardias! ¡Llévenselos! Lea, todos hemos cometido errores, pero no puedes simplemente negarte a darnos una oportunidad. Pensé que habías cambiado, pero sigues tan celosa como siempre. Cuando acusaste falsamente a Maya de plagio, te perdonamos a regañadientes y te dimos la oportunidad de compensarlo, pero nos guardabas rencor e incluso quisiste vengarte de nosotros. Nunca los perdonaré. Después de todo, tener piedad de ustedes sería muy cruel con mi yo del pasado. Te importe o no, pasaré el resto de mi vida expiando mis pecados. No te molestes. Tus sentimientos no significan nada para mí en absoluto. ¡Bastardo! Si no fuera por ti, Lea no se habría negado a perdonarme. ¡Todo es tu culpa! Incluso ahora sigues tan indignado. Sergio es muy amable y no permitiré que lo calumnies. Lea, no quise. No debí haber caído en las provocaciones de Maya, ni hacerte daño. Nunca te perdonaré, Gabriel. Y el resto de ustedes sean más conscientes. Gabriel, puede que Lea te haya dejado, pero aún me tienes. ¡Piérdete! Si no fuera por ti,
¡No habríamos terminado de esta manera! ¿Cómo demonios lograste aprobar el examen cuando eres tan incompetente? Estás en problemas si nos multan. Si hubieras sabido que terminaríamos así, no habría sido amable contigo. No eres nada comparada con Lea. He trabajado tan duro durante tanto tiempo y estás a punto de arruinarlo todo. Ni se te ocurra irte. Si nos expulsan, también a ti. ¡Te castigarán! Si caemos, caeremos todos juntos. La sensación de empezar de nuevo es agradable. Lea, todo lo que dije antes era en serio. No era solo para defenderte. Sé lo que quieres decir, Sergio, pero lo siento mucho. Ahora mismo solo quiero centrarme en mi carrera. No quiero que una relación se interponga en mis ambiciones. No te molestaré. Y definitivamente no te detendré, pero cuando necesites ayuda, ahí estaré. Dejaré mi futuro en manos del tiempo, pero ahora sé que mi futuro está brillando por completo.